Muy bien, ya comenzó la grabación. Esta va a quedarse grabada, al igual que los mensajes, para que pueda ser revisada más tarde, una vez que pueda subirla a YouTube, y les compartan el enlace para que revisen si queda alguna duda, y también para que sus compañeros y compañeras la revisen en caso de que tengan dudas más tarde. Entonces, chicas, ahora vamos a iniciar con esta segunda semana ya, que tiene que ver con la revolución, perdón, de la independencia a la Revolución Mexicana. Ahí hay un pequeño error, dice unidad 1, pero en realidad es la unidad ya 2 en esta semana 2. Y tiene que ver con algo que sucedió, bueno, uno de los temas tiene que ver con lo que sucedió hace un mes, que fue el mes pasado, que fue la independencia de México. No tiene realmente mucho, tiene menos de un mes, pero que nos recuerda que tenemos esta parte de la historia y que hubo muchas personas que participaron para que México sea lo que es hoy en día. Voy a apagar un poco la cámara para que no vaya a saturarse, porque por aquí, al igual que la semana pasada, también parece que va a volver a llover. Entonces, para que no vaya a escucharse mal el audio. Muy bien, voy a cambiar de diapositiva. Las reglas de comunicación virtual son las mismas que ocupamos la semana pasada, que es levantar la mano para participar en caso de que quieran ocupar su micrófono, o pueden hacerlo también a partir del chat. Y siempre utilizando las reglas de etiqueta, que es lo que utilizaron también la semana pasada. El orden de esta sesión tiene que ver con 1, la bienvenida, los objetivos, la presentación de la semana 2, el procedimiento y elaboración de la carga, de estas actividades que van a realizar en esta semana. También el procedimiento para participar en los diferentes foros. Vamos a también explicar la evaluación de estas mismas actividades. Voy a sugerirles algunos recursos complementarios que tienen que ver con los que pueden revisar para llevar a cabo sus actividades. Vamos a tener unas conclusiones y ustedes van a comentarme si ha quedado claro, si tienen alguna duda respecto a lo planteado en esta sesión, y al último vamos a tener la despedida. Los objetivos de esta segunda semana y de esta sesión síncrona en particular es 1, exponer los componentes de la semana 2, y 2, presentar los procedimientos para la elaboración correcta de las actividades de la semana 2. Como pueden notar en esta diapositiva, que aquí me parece que ya cambió, la semana pasada tuvimos la unidad 1 del México prehispánico al virreinato, que tiene que ver con la actividad integradora 1 y la actividad integradora 2, en donde vimos las diferentes culturas que existieron aquí, también las diferentes áreas geográficas, algunos elementos culturales, también muchas de las características de estas personas que estuvieron aquí, y que también son parte de nuestra identidad, porque bueno, están en parte de nuestro territorio y que también aportaron muchísimo, o que son en realidad el origen de toda la cultura de México. En esta semana tenemos esta unidad 2 de la independencia a la Revolución Mexicana, y vamos a tener 2 actividades integradoras, la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4. Ya después de esta semana estaremos a medio módulo y nos van a quedar 2 semanas más para concluirlo. Estas actividades integradoras van a realizarse con ayuda de todos los recursos que tenemos dentro del aula. Para llevar a cabo la actividad integradora 3, que tiene por nombre Semblanza Histórica de la Independencia de la República, que en su mayoría son videos para que más visuales y auditivas, para que si están realizando alguna otra actividad puedan poner el video y así van escuchando y participando un poco más en la parte de multitareas, es decir, que lleven o realicen varias cosas al mismo tiempo. Esta actividad integradora 3 va a ocupar estos diferentes recursos que aparecen aquí. 1 es la crisis de la monarquía española y la invasión napoleónica. 2 son los antecedentes de la guerra de independencia de la Nueva España. 3, la independencia. 4, fundación del Estado mexicano. 5, monarquía y república. 6, federalismo y centralismo. 7, intervenciones extranjeras. 8, liberalismo y conservadurismo. 9, imperio de Maximiliano. Y 10, la república restaurada.
Estos 10 recursos, al igual que los que van a ocupar para la actividad integradora 4, van a encontrarlos dentro de la semana 2 en mi aula. Permítanme tantito, alguien se acaba de unir. Ok, Xochitl Cabrera, qué bueno que te unes a esta sesión. Apenas comenzamos y estamos viendo las actividades integradoras que se van a realizar en esta semana. Recuerda que esta sesión se queda grabada para subirla en YouTube y después yo voy a compartirles el enlace a través de los avisos de la plataforma para que puedan ir revisando todo. Muy bien, para esta actividad integradora 4 tenemos la revolución, causas y consecuencias. Ese es el título de la actividad. Vamos a ocupar 7 recursos, son un poquito menos que en la actividad integradora 3. Y estos mismos también se encuentran dentro de la semana 2 en mi aula. Vamos a ocupar el porfiriato, la Revolución Mexicana, presidencia de Francisco I. Madero, la lucha armada de la Revolución, Plan de Ayala, promulgación de la Constitución en 1917 y la consolidación del Estado mexicano. Para esta semana vamos a ir sumando otros 2 porcentajes. La semana pasada, durante la primera semana, recuerden, sumamos 7 más 7, 14, más 5, 19. Hasta la semana pasada llevamos un porcentaje de 19%. Esta semana vamos a agregar otro 14% porque cada actividad integradora, recuerden, son 2, vale un 7%. Entonces vamos a agregar otro 14% a la calificación final que se va a tener de parte del módulo. Para esta actividad integradora 3, que es la semblanza histórica de la independencia a la República restaurada, justo vamos a hablar de lo que les mencionaba que ocurrió durante el mes pasado, es decir, la independencia. En esta actividad ustedes van a realizar y van a identificar los diferentes acontecimientos y también los protagonistas de la independencia, porque recuerden que en cada acontecimiento y también en cada etapa de la independencia surgieron diferentes protagonistas. Van a también elaborar una tabla comparativa entre conservadores y liberales, así como el descubrimiento de pasajes y personajes históricos del México independiente en un crucigrama. Todo esto, al igual que las 2 actividades integradoras de la semana pasada, no se van a elaborar en un documento en blanco o va a ser elaborado de la nada, sino que se va a descargar el documento que se llama Semblanza Histórica de la Independencia a la República Restaurada, que se encuentra en mi aula y que ahorita voy a presentarles. Muy bien, voy a abrir para que veamos cómo es que se visualiza en la plataforma y posteriormente voy a presentarles el documento. Aquí me parece que ya se puede observar, ustedes ya pueden visualizarlo. ¿O todavía no? Sí, ya se ve. Muy bien. Gracias. Ok, aquí me marca que tengo un poco una conexión inestable. Si llega a sacarme la aplicación, yo regreso enseguida. Solamente les aviso porque sí está fallando un poco la conexión. Pero vamos a continuar. Aquí tenemos esta actividad integradora 3. Acá tenemos el nombre, semblanza histórica de la independencia de la República restaurada y todo tiene que ver a partir del triunfo de la Revolución en Francia, ya que todo esto publicó que en Nueva España, en contra del régimen español, se diera todo un, ¿cómo les explico? Un nuevo pensar, es decir, si ya tenían pensado desde antes de que sí podemos ser independientes, los antecedentes que tienen con la revolución en Francia también ayudó muchísimo a impulsar esta independencia de México. Es uno de los eventos que más representan y es algo que se recuerda año con año, a pesar de que ya han pasado muchísimos y que también hay algunas reformas que se continúan haciendo. Todo esto llevó también a la conformación de la nación mexicana como la conocemos ahora, porque también implicó hacer frente a guerras contra otras naciones, es decir, no fue solamente dentro de México, sino también fue de manera internacional.
Publicó también que nuestro territorio fuera dividido y también se implantó una monarquía en México. Es decir, sí se dieron cambios, pero aún íbamos de pasito a pasito. Todavía no habíamos logrado todo lo que teníamos ahora y es por eso que es tan importante. Recuerden, vamos como por etapas. Ya vimos todo lo del México prehispánico y ahora corresponde toda esta etapa que ocurrió hace ya muchísimos años, pero que todavía seguimos recordando para saber cómo es que llegamos hasta este punto. El propósito de esta actividad es que ustedes reflexionen acerca de los eventos y personajes que fueron trascendentes desde la independencia a la República restaurada para la conformación de la nación mexicana. Todo lo que necesitan ustedes para realizar esta actividad es conocer los antecedentes de la Guerra de Independencia, sus etapas y sus principales protagonistas. También van a distinguir cuáles fueron todas las dificultades, porque no nada más fue una, dos o tres, sino que fueron bastantes las que atravesó México como país independiente en sus primeros años y también provocaron conflictos internacionales, porque sí, México también era muy importante dentro del ámbito internacional y todavía lo sigue siendo. También van a comprender el liberalismo mexicano y su papel en la conformación de la República Mexicana para poder realizar esta actividad. Van a buscar información fidedigna, además de la que aparezca en los recursos dentro del aula. Y para buscar esta misma información fidedigna van a utilizar las técnicas de investigación, documentales e informática. Recuerden, todas las fuentes que ustedes tengan, puede ser desde libros físicos, revistas, algún artículo o también pueden buscar en línea. Ya la semana pasada les compartía acerca de cómo pueden llevar a cabo esta búsqueda confiable para que la información sea válida y que puedan presentarla de la mejor manera ante su actividad. Para realizarla van a descargar este documento que aparece aquí, que dice Semblanza Histórica de la Independencia a la República Restaurada. Van a abrirlo y van a ver todo lo que aparece ahí. Ahorita se los voy a presentar. Una vez que lo completen, van a guardarlo asegurándose siempre que la terminación del documento sea como .doc o .docx, ya que si tiene otra finalización, otra letra, otro punto, alguna coma, entonces quizá yo pueda descargar el documento, pero es probable que no pueda visualizarlo y por ende no asignarle una calificación. Recuerden que a guardar este documento también deben hacerlo con esta nomenclatura, que es sus apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, y esta nomenclatura que identifica a esta actividad específicamente. Ahora voy a presentarles cuál es el documento de esta actividad. Ustedes me indican si ya pueden verla, por favor, porque aquí ya me parece que ya está. Sí se ve. Gracias, Xochitl. Muy bien. Acá tenemos este documento que es la semblanza histórica de la independencia a la República restaurada. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Dentro de lo que cabe, acá tenemos la semblanza histórica de la independencia a la República restaurada. Uno de los factores que tenemos es que van a describir todos estos factores nacionales e internacionales que influyeron para el inicio de la Guerra de Independencia. Para ello van a escribir dentro de los espacios de aquí abajo. Solo permítanme un momento. Enseguida les presento, solo permítanme un momento. Ya casi.
Ok, voy a volver a presentarles. Muy bien, aquí aparece ya. Muy bien, esta es la actividad integradora 3. Van a describir en el primer apartado los factores nacionales e internacionales que influyeron para el inicio de la Guerra de la Independencia. Es decir, van a revisar cuáles son todos estos factores. No tienen un mínimo ni un máximo de algún número de líneas o de párrafos. Esto ya depende de la investigación que realicen ustedes, que era lo que les mencionaba, que es muy importante que busquen fuentes fidedignas, ya que aquí pueden escribir tal y como aparece dentro de la descripción de la actividad, ya que parte de una de las cosas que influyó dentro de esta independencia fue el triunfo de la revolución en Francia, por ejemplo. Si van a escribir eso, entonces ya ustedes explican por qué es que esto se da a partir de la Revolución Francesa y cómo es que influyó para que se diera todo este inicio de la Guerra de Independencia, o si teníamos por ahí otros factores, no solamente de manera nacional, es decir, dentro de nuestro país, sino de manera internacional, como lo puede ser la Revolución Francesa. En el segundo espacio, es muy importante que durante esta primera instrucción lo realicen con sus propias palabras, ya que si no, recuerden que cuenta como plagio, ya que si van a copiar algún párrafo que aparezca en alguna otra investigación, pueden hacerlo, pero deben citarlo, ya que si no, ustedes van a narrar con sus propias palabras todo lo que hayan investigado acerca de este hecho para que esté bien escrito y a fin de cuentas son parte de lo que ustedes tienen que ir reflexionando acerca de lo que ocurrió. En la segunda instrucción tenemos en la columna de la izquierda la etapa de la Guerra de Independencia, se relaciona con cada personaje. Aquí tenemos 3 apartados. Uno es la etapa de la Guerra de Independencia. Cada etapa recuerden que tienen un nombre diferente, porque de repente pueden escribir algún año, pero esos son los años en los que ocurrió. Cada etapa tiene un nombre diferente y ese es el que van a escribir aquí. Por ejemplo, en el primer apartado lo que podrían poner es que la etapa en la que participó Josefa Ortiz, que es la que aparece en la primera foto, se dio durante la iniciación. Ese es el nombre de la etapa de la guerra. Entonces pondrían ahí iniciación, para que se vaya identificando que se va a colocar. Yo lo voy a escribir, iniciación. Acá, quien fue Josefa Ortiz de Domínguez. Y más adelante van a escribir todo lo que ella realizó. Por ejemplo, que fue partidaria, que decidía para que México fuera un país independiente. También participó en la conspiración de Querétaro y también recuerden que dio aviso a los conspiradores del riesgo de ser aprendidos por haberse descubierto todo lo que estaban haciendo los independentistas. Todo eso lo pueden escribir en este espacio que aparece debajo del nombre. Aquí van a escribir entonces 1, protagonista, y 2, las acciones que realizaron. Ya una vez habiendo concluido cuál es la etapa en la que participó. Y lo mismo con cada personaje. Aquí tenemos también al cura Miguel Hidalgo, aquí tenemos también a Morelos, y aquí tenemos diferentes personajes. Son 9 en total. A todos van a colocarles 1, la etapa de guerra de independencia en la que participaron, 2, su nombre, y 3, todas las acciones que llevó a cabo. El nombre y las acciones van en este apartado que está más largo y también ya depende de las investigaciones que ustedes realicen, ya sea con los recursos de la plataforma o con una investigación que ustedes lleven a cabo aparte. Por último, tenemos esta tabla, penúltimo tenemos esta tabla que tiene diferentes columnas. Una está el partido. Recuerden que en esa etapa ocurrió lo de los 2 partidos. Uno era el conservador y 2 el liberal. Primero tienen que colocar cuál es la ideología de cada uno, es decir, 1, ideología del Partido Conservador, 2, ideología del Partido Liberal.
Después, en esta tercera columna van a colocar cuáles son los personajes principales, es decir, quiénes destacaron en los distintos momentos históricos dentro de 1, Partido Conservador y 2, Partido Liberal. Y por último van a colocar cuáles fueron los proyectos de la nación que cada uno de estos partidos tenía. ¿Cuáles fueron los proyectos de la nación que tenía el Partido Liberal por un lado y cuáles fueron los proyectos de nación que tenía el Partido Liberal por el otro? Aquí, en este crucigrama, van a resolverlo. ¿Cómo? Hasta la parte de abajo aparecen dos, horizontales y verticales, de tal manera que ustedes van a ir colocando las diferentes respuestas con base a las investigaciones que están llevando a cabo. Por ejemplo, en la 11 vertical nos encontramos con la pregunta que dice, personaje que ocupaba el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia en el gobierno de Ignacio Confort. Aquí en la 11, si la respuesta es Juárez, van a colocar, y es muy importante eso, que cada letra vaya en un espacio, ya que de lo contrario van a sobrar o van a faltar espacios y va a parecer que algunas respuestas son incorrectas. Entonces aquí, como ven, cabe perfectamente la palabra si colocamos una palabra, una letra por cada espacio que tiene disponible. Si seleccionamos otra de las verticales, por ejemplo, la 9 horizontal, tenemos plan mediante el que se levanta el general Juan N. Álvarez y los jefes militares sureños en 1854. Y si colocamos aquí, aunque sean 3 palabras como es la respuesta de esta, que es el plan de Ayutla, vamos a colocar una por cada espacio. Y como ven, aquí va encajando perfectamente. Pero si yo coloco, por ejemplo, un espacio dentro de estos, entonces ya no cabría de tal manera que no se acomodarían las 2 palabras diferentes que tenemos aquí. Pero si lo colocamos sin espacios, quedan perfectamente. Entonces recuerden, verticales son las que son paradas y las horizontales son las que se encuentran acostadas. No debe quedar ningún espacio en blanco, ni debe sobrar ningún espacio, ni debe faltar tampoco. Entonces tengan mucho eso en cuenta a la hora de colocar sus respuestas. Aquí lo que pueden hacer es primero irlas escribiendo en nuestros espacios o directamente en estos espacios dentro del crucigrama para que no vayan a realizar doble trabajo. Y finalmente vamos a colocar aquí las fuentes consultadas, ya sea que hayan sido las de que se encuentran dentro de los recursos o si ustedes investigaron también por su parte o si utilizaron los recursos complementarios que yo voy a mencionarles, también puede utilizarse siempre y cuando ustedes vayan colocando las referencias al final de este documento. ¿Queda alguna duda con lo que se va a realizar con esta actividad integradora 3? No hay ¿O va duda. quedando claro? Muy bien, las demás, Joana menciona que no. Y María, No, ninguna. María, Xochitl, ¿tú cómo vas? todo claro hasta Muy ahorita. bien. Vamos a pasar entonces a la actividad integradora 4. Voy a dejar de presentar esta y me voy a ir a la 4. Muy bien, aquí ya tenemos la actividad integradora 4, que es la revolución, causas y consecuencias, que a diferencia de la independencia apenas está por conmemorarse un año más acerca de la misma. Esta actividad integradora 4 conlleva todo lo que ocurrió dentro de la revolución, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus consecuencias, y también aquí vamos a encontrar a distintos personajes que participaron, unos muy reconocidos y otros no tanto, porque eso es lo que pasa con las diferentes luchas que se dan en los países, que participan tantas personas que a algunas sí se les da como el mérito y el protagonismo, pero hay otras que llevan a cabo acciones sumamente importantes
que van siendo olvidadas con el paso de la historia, porque hay algunos que sí conocen, por ejemplo, en sus comunidades, pero ya conforme van pasando las generaciones se van olvidando de ellas, pero que realmente hay muchos que sí podemos reconocer de parte de la comunidad de cada persona. Dentro de esta actividad vamos a recordar cómo desde 1876, que fue en noviembre, hasta mayo de 1911, México tuvo un solo jefe político, que este fue el que tuvo uno de los periodos más largos, no es que más largo de todo los gobiernos que tuvo México, y este fue Porfirio Díaz, que durante 30 años se mantuvo en el poder y que sí se decía que traía una modernización y traía una nueva era industrial al país y que la parte económica estaba sumamente bien, pero que también aumentó bastante la desigualdad entre las clases sociales. Esto conllevaba a que había unas personas que cada vez tenían más y que sí sus riquezas aumentaban y que sí su poder adquisitivo también, pero por otro lado tenemos a lo que conlleva la clase, al que se dice clase baja o la clase obrera, también las personas que se encontraban trabajando en el campo que cada vez tenían menos, incluidas sus tierras que ellos estaban trabajando y que no les eran pagadas de manera justa y que tampoco podían tener. Entonces, esto iba aumentando día con día toda la inconformidad en las numerosas regiones y desató toda esta lucha revolucionaria que también venía a transformar todas las estructuras políticas y sociales que existían en México, que hasta el momento recuerden que también hay muchas que se continúan transformando y que se sigue legislando para que cada vez haya menos desigualdad, porque sí, aunque han pasado bastantes años, todavía sigue habiendo desigualdad. Entonces, imagínense si ahorita hay, hace muchísimos años había incluso más. Lo que ocurrió aquí fue lo siguiente: Francisco I. Madero llegó a la presidencia para concluir la primera etapa de la Revolución Mexicana después de que sucedió, pero tras la decena trágica se prolongó hasta 1917 y fue cuando ocurrieron otra vez las intrigas y continuó todavía esta lucha porque, al igual que todas las luchas anteriores que ya vimos, tampoco se dio de un día para otro, no fue de la noche a la mañana y todo era un cambio constante. Esto tiene que ver con todo lo que es la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todo lo que ella contribuía a los cambios dentro del país. En esta actividad vamos a ver todo lo que conlleva el porfiriato y la revolución con la finalidad de entender cuál es la importancia y la trascendencia de estos eventos nuevamente en la nación mexicana actual, porque al final de cuentas todos los temas que vayamos viendo en este módulo tienen que ver con por qué México es lo que es, por qué los mexicanos y las mexicanas vivimos como vivimos ahora, cuáles son todos los cambios que hemos tenido y cómo generación tras generación nos hemos ido adaptando también a los mismos. El propósito de esta actividad es que ustedes describan cuáles fueron las características de este porfiriato de 30 años y también cuáles fueron las características de la revolución para que reconozcamos y reflexionemos acerca de cómo se construye la nación mexicana y por ende también cómo es que todos estos sucesos nos aportan un poquito a nosotras como personas de manera individual. ¿Qué necesitan para hacer esta actividad? Uno es conocer las estructuras políticas, económicas y sociales del porfiriato, así como identificar las facciones y etapas de la Revolución Mexicana, que al igual que la independencia también hay etapas. Van a analizar también la trascendencia de la lucha revolucionaria en la promulgación de la Constitución de 1917 y al igual que en la actividad integradora 1, 2 y 3, ustedes van a realizar también esta búsqueda de información fidedigna con las diferentes herramientas que tienen a su alcance, ya sea de manera física o de manera virtual, pero siempre procurando que todo esto conlleve a que la información sea válida y sea confiable. También van a elaborar mapas mentales. Todo esto que van a elaborar, que son un mapa mental en el que a través de imágenes representen los conceptos y las características del porfiriato, también van a entregar una tabla comparativa y van a agregar también algunas reflexiones. Van a elaborarse dentro de este documento que aparece aquí, que se llama La Revolución, Causas y Consecuencias. Van a completar esta actividad y una vez que esté lista, la van a guardar en el equipo con esta nomenclatura, que es decir, apellidos, guión bajo, su nombre, guión bajo y el grupo.
Van a cargar ese archivo también a la plataforma. Recuerden que al igual que el anterior tiene que terminar con .doc o .docx para que pueda ser aceptado por la plataforma y que yo también pueda descargarlo y pueda calificarlo de esta manera. Voy a presentarles cuál es la actividad, qué es lo que incluye para que vayamos solucionando si es que hay alguna duda. Muy bien, permítanme un momento. Actividad integradora 4. Aquí está. Este es el documento de la actividad integradora 4, que se llama, recuerden, la revolución, causas y consecuencias. Para esto, en la primera opción van a crear un mapa mental sobre las características políticas, económicas y sociales del Porfiriato. Esto va a reflejar la influencia de dichas estructuras en la modernización del país. Recuerden que un mapa mental que conlleve todas estas características políticas, económicas y sociales del Porfiriato van a elaborarla en un mapa mental, es decir, van a integrar imágenes y texto. No es solamente texto o imágenes, las imágenes deben representar lo que incluya dentro del texto para que sea mucho más visual. Pueden hacerlo en PowerPoint y van a pegarlo como imagen. ¿Saben cómo realizar este procedimiento en caso de que ustedes quieran hacerlo de esa manera? O no. Ok. Voy a mostrarles cómo se puede hacer para que vaya quedando claro cómo pueden realizarlo. Porque también lo que pueden hacer es hacerlo desde alguna página, pero les voy a dar esta opción. De acuerdo. Si este fuera ya su mapa mental, esta primera diapositiva se puede copiar como imagen, porque no sé si les ha sucedido que quieren copiar un mapa mental que ya hicieron, pero se mueven absolutamente todos los elementos y a la hora de enviarlo, la otra persona lo recibe y todos los elementos que tenía se mueven. Entonces, para hacerlo como imagen, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho a la diapositiva en donde tengamos el mapa mental. Vamos a darle copiar y nos vamos a ir a Word. Aquí se copia, recuerden, la diapositiva. Voy a volver a presentarles Word para que vean cómo se pega. Y entonces aquí nos vamos a esta sección, aquí arriba, abajo de archivo. Dice pegar. Nos vamos a esta flechita y le vamos a dar pegado especial. En este pegado especial nos van a aparecer diferentes opciones. 1 diapositiva, 2 mapa, 2 imagen como GIF o 2 imagen como PNG. La que vamos a seleccionar es imagen PNG y le vamos a dar a aceptar. Entonces, como ven, aquí aparece ya la diapositiva, pero no puedo, por ejemplo, editar las letras, sino que aparece completamente como imagen. Así que si ustedes lo elaboran dentro de PowerPoint, esto es lo que pueden hacer para que no se mueva nada del texto. Entonces, aquí aparece tal cual una imagen y no se mueve nada. Todo aparece tal cual como una imagen y así es muchísimo más fácil revisarlo para que los elementos queden tal cual nosotros los elaboramos. ¿Queda claro cómo podrían pegarlo ustedes desde PowerPoint? ¿O vuelvo a hacer el procedimiento? Quedó claro. Muy bien. Voy a continuar entonces. Ok. Si no quieren realizarlo en PowerPoint, igual aquí dentro de este espacio pueden realizarlo con los diferentes elementos que aparecen desde diseño o insertar las diferentes formas, las diferentes líneas y los textos que ustedes quieran incluir. También pueden elaborarlo a través de alguna aplicación como puede ser Canva o alguna de la preferencia de ustedes. Si quieren hacerlo de esa manera pueden realizarlo siempre y cuando en este espacio aparezca una imagen o un mapa mental para que pueda revisarlo. En la segunda instrucción tenemos que va a realizarse una tabla sobre las etapas y grupos revolucionarios. Van a escribir los nombres de los principales caudillos, así como la ideología de cada una de estas facciones. Finalmente, describe los principales eventos en los que participaron durante la Revolución Mexicana. Por ejemplo,
Si colocamos aquí a partir del zapatismo, uno de los principales caudillos, tal cual lo dice su nombre, es Emiliano Zapata. Aquí dentro de la ideología lo que podemos poner es que él decía que la tierra es para quien la trabaja. Todo esto a partir de diferentes contextos, que es lo que hay que tener en cuenta. Cada una de las personas que participaron aquí es que tenían diversas ideologías a partir de lo que vivieron durante su infancia. Es decir, Emiliano Zapata había visto cómo le habían arrebatado las tierras, como muchas de las personas que él conocía no podían ser dueñas de lo que ellos cosechaban y eran súper mal pagadas. Entonces, él decía, bueno, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Vamos a ver qué es lo que se puede hacer y entonces se toman acciones. A partir de ahí, bueno, sale la parte del zapatismo y todas las personas, porque sí, fueron hombres y mujeres que lo estuvieron apoyando. Más adelante van a poner qué hicieron, en qué participaron durante la revolución, cuáles fueron las acciones que hizo, con quién estuvo aliado, hacia dónde llegó, a qué parte del país, con quién estuvo, también contra quién estuvo, porque eso es algo que hay que aclarar, también así como existieron estos caudillos que son los personajes destacados que fueron y contribuyeron muchísimo a la revolución, también están por otro lado las personas que se enfrentaban en contra de estos caudillos y que se daba toda esta lucha. Entonces aquí igual van a colocar de más de uno, porque aquí dice caudillos, entonces pueden poner más de dos caudillos en cada espacio y aquí adelante su ideología y qué es lo que realizaron durante la revolución. Más abajo tenemos que van a resolver esta pregunta que aparece aquí en cada espacio. Son dos y tampoco tienen ni un mínimo ni un máximo de renglones. Esto depende de ustedes y también lo que pueden explicar, recuerden, con sus propias palabras. Si toman alguna idea acerca de alguien más, debe ser citada porque de lo contrario cuenta como plagio. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? Es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido la Revolución Mexicana? ¿Creen que si hubieran dado esta promulgación de la Constitución de 1917, hubiera pasado de la misma manera? ¿Qué creen ustedes? Porque a mí me parece que no. Muy bien, entonces a partir de esta pregunta es que ustedes van a redactar en este espacio lo que es la importancia de esta revolución para la promulgación de esta Constitución. Más abajo tenemos la segunda pregunta, que es ¿cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? Es decir, todo lo que aportó, todo lo que revolucionó, todo lo que trajo para las personas que habitaban en México. Y para finalizar, van a incluir las fuentes que consultaron para realizar esta actividad, ya sea que hayan sido recursos que ustedes encontraron, los recursos adicionales que yo les brindo o los recursos que aparecen dentro de la plataforma en la semana 2. ¿Queda alguna duda respecto a esta actividad o continuamos avanzando? No, ninguna. Muy bien, gracias. Y ahora vamos a pasar a que tenemos dos actividades formativas. Esta semana solo son las dos, no tenemos ninguna actividad socioemocional, a diferencia de la primera semana que sí existían. Voy a presentárselas. Tenemos dos cuestionarios, son actividad formativa 3 y actividad formativa 4. Aquí tenemos la actividad formativa 3, que es de Hidalgo a Juárez. En esta actividad, porque me parece que ya les está presentando, tiene que ver con que van a reforzar los conocimientos adquiridos sobre el periodo comprendido entre la independencia y la República restaurada. Al igual que las dos actividades formativas anteriores, van a realizarlas antes del domingo 10 de octubre del 2021 a las 11:59, porque les repito, puedo darles yo las extensiones de tiempo para las actividades integradoras,
pero para estos cuestionarios formativos no, ya que estos son automáticos de parte de la plataforma. Entonces, una vez que son cerrados, yo ya no puedo hacer nada para abrirlos, así que es importante que ustedes los realicen en tiempo y forma. Tienen 3 intentos permitidos y recuerden que para que sea enviado completamente tienen que dar en enviar todo y terminar, ya que de lo contrario se va a quedar solamente como un avance y no va a ser ni enviado ni recibido por la plataforma, entonces no va a aparecer que quede registrado ahí como completo. Por otro lado, tenemos también la actividad formativa 4, que es otro cuestionario más. En esta, a diferencia del tercero, van a reforzar los conocimientos sobre la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación ahora de la Constitución de 1917. Al igual que en el cuestionario 3, también tienen 3 intentos permitidos. De igual manera, tienen que darle en enviar todo y terminar para que este pueda ser registrado en la plataforma. Al igual que en el anterior, deben terminarlo antes del 10 de octubre del 2021 a las 11:59 de la noche, ya que una vez que llegue esa hora va a cerrarse de parte de la plataforma y ya no van a poder realizarlo. Entonces, es de suma importancia que ustedes lo realicen para que continúen avanzando con sus actividades. ¿Queda alguna duda acerca de estos 2 cuestionarios que van a realizar dentro de la plataforma? No, ninguna. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Voy a volver a presentarles. Esta semana, al igual que el anterior, tenemos también un foro, el cual voy a abrir ahora. Ok, denme un momento. Foro aprendiendo, ok. Ya lo estoy presentando, ahorita les va a aparecer en pantalla. Muy bien, aquí está. El propósito de este foro es que van a realizar diferentes reflexiones que tienen que ver sobre los personajes que marcaron la historia de México. En este foro ustedes van a escribir acerca de aquellos que les parecen más representativos y que fueron importantes para conformar la actual nación mexicana. Comentar con sus compañeros también qué personajes les resultaron más importantes en la historia de México, qué mujeres conocen que haya sido parte de un importante hecho histórico, también cuáles son las personas que ustedes consideran importantes en la historia, pero que a diferencia de los protagonistas o los personajes que son más reconocidos, estos no recibieron suficiente reconocimiento o mérito por sus acciones, y cuáles son los personajes del ámbito cultural y artístico que destacaron en las diferentes etapas realizadas, así como si ustedes se consideran fan de algún personaje de la historia. Por ejemplo, si yo contestara esta pregunta para realizar una aportación particularmente de la segunda que dice, ¿qué mujeres conoces que hayan sido parte importante de un hecho histórico? Es la abuela de mi abuela. Por esta zona sur, que es la parte de Morelos, mi abuela nos cuenta que su abuela llevaba a cabo una tarea muy importante dentro de la comunidad y es la siguiente. Ella resguardaba a todas las mujeres dentro de su casa cuando llegaban las personas que iban buscando a los revolucionarios, porque estos eran los que protegían la casa y cada vez que llegaban ahí, querían violentar a las mujeres. Entonces, la abuela de mi abuela las cuidaba, las procuraba y las escondía en su casa para que estos hombres no pudieran hacerles nada. Ya una vez que se daba como por aviso que ya se encontraba todo despejado, entonces ya cada quien podía volver a su casa y de esta manera ya se encontraban más tranquilas. Mi abuela quizá, la abuela de mi abuela no fue mencionada dentro de lo que cae la historia, pero para mí y para las diferentes personas a las que mi abuela nos cuenta esta historia, va siendo reconocida y recordada por estas acciones que no cualquier persona realizaba porque hasta cierto punto también se ponía en riesgo, pero ella decía que no, que las mujeres tenían que ser respetadas y ella las resguardaba en su casa.
Entonces, eso es lo que yo podría aportar en el foro. No sé si en alguna de sus comunidades ustedes conocen alguna historia parecida, que la parte del foro tiene que ver mucho con compartir información, ya que así como ustedes van a realizar aportaciones o ya se encuentran realizándolas, sus compañeros también van a aportar, es decir, pueden responder a la información que ustedes proporcionen, ya sea que encuentren alguna similitud, que por ejemplo alguna de ustedes conozca también a una mujer de su comunidad que haya participado y que haya realizado una tarea parecida a la abuela de mi abuela, o una mujer que haya realizado algo ahí en particular. Esto en cuanto a similitud, si ocurría lo contrario o hay algo como de diferencia en las reflexiones, también puede aportarse, solo que recuerden que en todo momento, para uno, responder estas preguntas y dos, para responder a sus compañeros deben utilizarse las reglas de etiqueta para mantener esta cordialidad dentro de la comunicación en esta área que es todo lo que tiene que ver con lo virtual. ¿Cómo participo yo? Bueno, promuevo y dirijo la participación de ustedes como estudiantes y también los oriento para que compartan también la información o para cuando no la están compartiendo de manera correcta, es decir, que la compartan de manera incompleta o inadecuada. Y también voy a dar respuesta y seguimiento a las dudas de los estudiantes que coloquen dentro de este foro, porque por otro lado también atiendo sus dudas y comentarios dentro de ya sea el correo o por la parte de la mensajería de la plataforma en la sección de mi aula. Entonces, esto es lo que ustedes van a realizar del foro aprendiendo. Ya llevamos actividad integradora 3, actividad integradora 4, actividad formativa 3 y 4 y también este foro aprendiendo. ¿Queda alguna duda acerca de las aportaciones que van a realizar dentro de este foro? Ninguna. Gracias, María. Gracias, Joana. Vamos a continuar entonces. Voy a volver a presentarles la de PowerPoint, porque ahora vamos a pasar a los recursos complementarios. En su mayoría, como ya les comentaba, son diferentes videos que tienen que ver con los temas que van a realizar en sus actividades integradoras. En el primero tenemos uno, es un video de YouTube, en realidad los tres son videos de YouTube, y ya les decía, por si están realizando alguna otra actividad, pueden ponerlos como en volumen muy alto y así van escuchando, porque sí se da de manera visual, pero también pueden escucharlo para que vayan retomando información y que ustedes vayan reflexionando mientras pueden estar haciendo otra actividad. El primero es un Draw My Life en español, que significaría dibuja mi vida en español, que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Este es un video en español, se encuentra dentro de YouTube y aquí aparece la liga. En un momento más, bueno, en cuanto finalice esta presentación, esta sesión síncrona, yo voy a subir estos enlaces y también esta misma presentación que les estoy compartiendo a la sección de avisos para que ustedes puedan revisarla. Así ahorita no tengan que estar escribiendo directamente este enlace, sino que ya nada más vayan a la sección de avisos, lo copien y lo peguen en su buscador y ya les aparezca. El segundo es un chart que tiene que ver con el hecho de hacer un mapa mental, que es lo que tienen que hacer en su actividad integradora 4, para que sepan la parte de la simbología, también que pueden agregar en cuanto a texto, imágenes o quizá algunos iconos, para representar de manera visual la información que ustedes van comprendiendo acerca del tema. Y el tercero tiene que ver con la independencia de México. En este también se explica mucho lo que ocurrió, bastantes fechas y también los personajes que participaron en este suceso histórico. Como conclusiones tenemos que el 16 de septiembre pasado, que recuerden que se llevó a cabo toda una celebración también en el Zócalo, y que incluso en varias noticias internacionales cabían o hacían notar que el gobierno español no había sido invitado, ya que se les ha solicitado en varias veces que se pida perdón por las acciones que llevaron a cabo dentro de México. De manera internacional todavía como que se habla acerca de ello, ¿no? Pero ¿por qué México no invitó a España si ya ha pasado tanto tiempo? ¿O por qué no son invitados si se supone que podrían ser aliados? O que incluso también parte de lo que dicen en España es que ellos vinieron como a salvarnos, es decir, a realizar como muchas labores en las cuales nos ayudaban, como lo tiene que ver, por ejemplo, con las culturas
que veíamos durante la semana pasada, que mencionaban que eran muchos bárbaros, que ocupaban mucho la violencia, al igual durante todas estas luchas que hubo en nuestro país, no se han retractado en varias ocasiones, entonces por eso en los medios internacionales como que lo hacen notar mucho. Y bueno, lo que podemos recordar acerca de esto es que en nuestro país todas las luchas y numerosas participaciones fueron de parte de diversas personas como ustedes o como yo, que de repente parece que estamos en nuestras casas, pero que con alguna reflexión, con lo que vivamos a partir de nuestro contexto, siempre podemos ser el cambio. Quizá a partir de acciones un poquito más pequeñas, pero que siempre podemos aportar para el avance de nuestro país o podemos empezar por nuestra casa, después por nuestra comunidad, después por una parte del municipio, quizá después por el estado y pasamos también a la parte de todo el país. Al igual que la independencia, tenemos a la Revolución Mexicana que aconteció hace 111 años ya y que diferentes personas también bueno, aquí puse nuestro estado, pero me refería más bien a mi estado, que es Morelos, participaron, como ya les mencionaba, la abuela de mi abuela, que sí llevó bastantes acciones en pro, principalmente de las mujeres, y que además hubo también otras personas que de mi comunidad que estuvieron dentro de esta lucha zapatista y que también aportaron a que se fuera disminuyendo, porque todavía no se acaba, que disminuyera la desigualdad que es de repente, en ese entonces era muy evidente y que no había tantas acciones para que se pudiera erradicar. Actualmente ya se toma más en pro, se dan diversas iniciativas, también hay diversos colectivos que van participando y que también se van realizando reformas ya de manera legal para que todo vaya sucediendo más avanzando. Recordemos que toda esta historia que vamos presentando semana con semana, que va como por bloques y por diferentes temas, siempre aporta a nuestra historia personal, quizá a la historia también de nuestra familia, ya ustedes contarán en la parte del foro, que si conocen a alguien de su familia, conocen a alguien de su comunidad o a quienes conocen o admiran ustedes de parte de los que participaron en dos de estos sucesos o que les contaron quizá, pero que recordemos siempre que aquel no conoce su historia está condenado a repetirla. Y sí, efectivamente, el tener presente todas las acciones que llevaron a cabo estas personas siempre nos mantiene en concreto. ¿Qué puedo hacer yo por mejorar? ¿Cuál es el granito de arena que estoy aportando a nuestro país? ¿Cuál es el granito de arena que estoy aportando a mi contexto para que se vayan dando cambios de manera positiva para todos y para todas, de tal manera que se vaya disminuyendo en esta ocasión la desigualdad y todas las problemáticas que puedan aparecer dentro de los diferentes contextos? Ahora llegamos a esta sección de dudas y comentarios y ya ustedes me dirán si tienen alguna duda, alguna aportación y algo que podamos resolver de tal manera que ustedes, si ya están avanzando en la revisión de recursos y también en hacer sus actividades, podamos ir resolviendo, o si ha quedado claro, también lo pueden mencionar para que yo sepa que ya no tengo que mencionar o resolver la duda que tengan. Así que, ¿qué tal, chicas? No, ninguna. Ninguna, María. Joana, ¿qué tal? No, todo quedó claro. Gracias. Muy bien. Por nada, para eso estoy. ¿Y Xochitl? Todo claro, gracias. Muy bien. Chicas, entonces, estas son las actividades que van a realizar durante esta semana. Les repito, esta presentación se va a subir a los avisos, también toda la grabación de esta sesión y los recursos complementarios también van a ser subidos para que ustedes puedan ir revisando en caso de que tengan alguna duda. Voy a continuar entonces ya para ir finalizando. Y tenemos la despedida. Realmente es un gusto estar con ustedes otra semana más compartiendo este espacio y también la parte de compartir lo que sabemos o los diferentes conocimientos que tenemos acerca de estos temas que son, bueno, a través de esta modalidad que es a la distancia, en la virtualidad, pero que siempre podemos compartir y deseo que pasen una excelente noche. Recuerden que si tienen alguna duda durante la semana me encuentran en la sección de mensajería y que ahí les voy a estar respondiendo también. Gracias. Igual, Sí, excelente noche.
Bonita noche, Susi. Gracias. Hasta luego, María. Hasta luego, Joana. Hasta luego. Hasta luego.